para propiciar la recuperación económica de nuestro país. La situación actual es conocida. El mundo y Argentina están sufriendo una pandemia que ha generado fuertes efectos económicos en toda la economía mundial y Argentina no ha estado exenta de ellos. Al mismo tiempo que se presenta la pandemia, nos vamos observando cuestiones que muestran también atisbos de recuperación, señales en la dirección positiva y hechos concretos que nos van dando condiciones distintas para establecer un sendero de recuperación económica que se pueda sostener. Entre los conocidos logros está la reestructuración de la deuda externa, que nos ha dado condiciones diferentes para tener un mayor espacio para políticas públicas en pos de la recuperación económica y del desarrollo, en pos de apuntar a los objetivos de generar trabajo, de generar más oportunidades para todas y todos. Y estamos viendo también datos que muestran que la realidad va evolucionando. Hoy, por ejemplo, hemos visto que por primera vez en el año la recaudación tributaria ha experimentado una variación interanual positiva en términos reales. Es decir, que los recursos tributarios interanualmente en el mes de septiembre han crecido por encima de la inflación, lo que muestra que la economía está yendo en una dirección, aún con todos sus problemas, que da lugar al optimismo sobre la recuperación a la que se apunta y sobre la que buscamos establecernos. Como parte de esta hoja de ruta para la recuperación económica, hemos enviado al Congreso de la Nación hace algo más que 2 semanas un proyecto de ley de presupuesto para el año 2021 que tiene como objetivo central impulsar la recuperación, impulsar la actividad, al mismo tiempo que se van ordenando las cuentas públicas y que le va dando al país condiciones de estabilidad. Hoy anunciamos un conjunto de medidas que tienen que ver con el sendero del manejo de la macroeconomía, con el promover sectores clave para el desarrollo de bienes exportables y promover el mercado interno, en particular promover la construcción, que es un sector que va a jugar un rol clave en la recuperación económica. En este sentido, entendemos que el conocimiento es un sector absolutamente clave de la economía para poder sostener un proceso de desarrollo inclusivo y se ha venido avanzando en reglas de juego para el sector al mismo tiempo que se valoriza la ciencia. La decisión anunciada ayer de jerarquizar los salarios de los investigadores e investigadoras del CONICET va en esa dirección. Junto a ello se vienen definiendo reglas de juego para el sector energético, algunas de las cuales serán anunciadas próximamente, como por ejemplo el Plan Gas que busca darle a Argentina la posibilidad de tener un aumento sustancial de los niveles de producción de gas y no depender de importaciones. Y junto a ello estaremos anunciando medidas para el sector agropecuario, el sector minero y el sector industrial. Todo esto lo hacemos respetando un marco integral macroeconómico de consistencia en el cual se respeta lo fiscal, se respetan los planes presupuestarios y al mismo tiempo se busca fortalecer el frente externo, se busca fortalecer las reservas internacionales del país, de modo de ir generando condiciones de mayor estabilidad que nos permitan tener un ambiente más propicio para generar empleo, para la producción, para el desarrollo en general. En cuanto a los anuncios en concreto, hace minutos el Banco Central de la República Argentina ha anunciado un sendero para el rumbo de la política monetaria que implica una armonización de lo que se conoce como la estructura de la tasa de interés. En el contexto de la pandemia, hemos tenido que recurrir al financiamiento del Banco Central de forma amplia y hemos tenido que generar condiciones crediticias para sostener a los distintos sectores de la economía y así poder contener lo mejor posible lo que el COVID-19 nos trajo. Es hora de ir avanzando en tener una armonización de la estructura de tasas de interés en la economía
y poder definir gradualmente una tasa de interés que sea la referencia para toda la sociedad, y luego que haya distintos programas productivos que tengan como referencia ese parámetro, e ir avanzando en la idea de que el sistema financiero canalice los ahorros del sector privado en inversiones productivas, y de forma coordinada el Ministerio de Economía y el Banco Central avancen en políticas macroeconómicas sobre ese lineamiento, buscando generar cada día mejores condiciones para la producción. Junto al proceso de armonización de tasas de interés, por primera vez en nuestro periodo de gobierno, la Secretaría de Finanzas licitará el martes próximo un instrumento en pesos atado al valor del dólar, lo que se conoce como dólar link. ¿Por qué se hace esto en este momento? Porque nosotros reafirmamos nuestro compromiso con una política de mantener la estabilidad del tipo de cambio real. De modo que, desde nuestra perspectiva, aquí lo que ocurre es que se está ofreciendo un instrumento para quien quiera atar al dólar a sus tenencias en pesos, de modo de asegurarse que van a mantener su valor, al mismo tiempo que, dada la política de tipo de cambio real que reafirmamos, apuntamos a que haya un mayor rendimiento para los activos en pesos, que tengan rendimientos positivos en términos reales, a tasas que sean sostenibles, y que todo esto contribuya a continuar generando mejores condiciones de crédito para el desarrollo del sector productivo, para las empresas, para las pymes, como parte de ese universo. También estaremos enviando al Congreso de la Nación un proyecto de ley que desgravará de bienes personales a los activos financieros en pesos la parte que hoy aún está gravada, activos como por ejemplo las obligaciones negociables, generando una situación más virtuosa para el financiamiento de inversiones productivas. En segundo lugar, estamos tomando medidas vinculadas al sector industrial. Se está modificando el esquema de derechos de exportación y de reintegros a la exportación con una mirada estratégica que busca incentivar la producción con mayor generación de valor agregado, incentivar las exportaciones y diversificar la canasta productiva, al mismo tiempo que se promueve la creación de empleo. En particular, se bajarán los derechos de exportación de bienes finales industriales, exceptuando el sector automotriz, a 0%, y los insumos elaborados industriales al 3%. En cuanto a la industria automotriz, se eliminan los derechos de exportación para las exportaciones incrementales por fuera de la zona Mercosur. Y se sube el piso de reintegros a la exportación en función del valor agregado. Para los bienes finales industriales se subirá el piso hasta 7%, y para los insumos elaborados industriales hasta 5%. En tercer lugar, hay medidas vinculadas al sector minero. Se reglamenta lo que establecía la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que es una reducción de los derechos de exportación de metales al 8%, partiendo del 12% actual, que es el tope, el 8% que establece la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. En cuarto lugar, hay medidas vinculadas al sector agroindustrial. Con respecto a este sector, primero, estamos creando el programa de compensación y estímulo para pequeños y medianos productores de granos de soja, con actividad en todo el territorio argentino. Esto implica una inversión pública de hasta 11.550 millones de pesos, y la medida se basa en un criterio de asignación que es estrictamente progresivo. Las compensaciones a los pequeños y medianos productores serán mayores para las regiones más alejadas de la zona núcleo del país. Esto tiene claramente un carácter de desarrollo federal, que es parte de
el principio sobre el cual se asienta nuestra estrategia de desarrollo económico. En segundo lugar, por lo que queda del año, se establece un esquema transitorio de derechos de exportación para el complejo sojero, que incluye reducciones de las alícuotas para las ventas al exterior de granos de soja y para sus principales derivados. Para granos de soja se reduce el derecho de exportación del 33% actual al 30% en el mes de octubre, creciendo luego a 31,5% en el mes de noviembre, 32% en el mes de diciembre, convergiendo al 33% en el mes de enero. Y también hay reducciones para aceites de soja crudo, aceites de soja refinado envasado, aceites de soja refinado a granel, pellets de cáscaras de soja, harina y pellets de soja y biodiesel. Para aceites la reducción llega al 27%, dependiendo del tipo, entre el 27 y 28% en el mes de octubre, convergiendo a entre el 30 y el 31% en enero de 2021, estableciendo una brecha entre el grano y los aceites. Y para el biodiesel se reduce la alícuota del derecho del actual 30% al 26% en octubre del 2020, convergiendo al 29% en enero del 2021. Esto es parte de esta hoja de ruta en la cual se está articulando entre el sector público y el sector privado un conjunto de medidas que apuntan al desarrollo de una forma integral. Y como parte de este esquema, convocamos, el Gabinete Económico convoca al Consejo Agroindustrial a una reunión para profundizar el diálogo el día 14 de octubre en pos de trabajar por una ley de desarrollo agroindustrial que apunte a generar aumentos de la producción, mayor valor agregado y mayor diversificación. En quinto lugar, se adoptan una serie de medidas vinculadas a la industria de la construcción. La vivienda que es central para el desarrollo social y que además también juega un rol central en lo que será la recuperación económica. La vivienda tiene un enorme potencial para la reactivación de la actividad, tanto por lo que genera directamente como indirectamente, y se busca potenciar las oportunidades para el desarrollo del sector de la construcción. En este sentido, se estarán enviando al Congreso de la Nación 2 proyectos de ley que buscan fomentar la construcción de nueva vivienda y mejorar la cobertura y la sustentabilidad del sistema de crédito hipotecario. En cuanto a los proyectos para estimular la inversión en nueva vivienda, se dispone de una exención de bienes personales por un periodo de 3 años a los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones. Y se diferirá el pago de impuesto a las ganancias y el impuesto sobre las transferencias de inmuebles a lo que corresponda a aportes de inmuebles, como por ejemplo terrenos, a proyectos de construcción. Este diferimiento será hasta el momento en que se finalice o se cobre la obra. En segundo lugar, para el sector se crea un fondo fiduciario de cobertura y promoción que busca profundizar y darle sustentabilidad al sistema de crédito hipotecario. La realidad actual es que quien quiere tomar un crédito para vivienda busca que el crédito no esté atado a la inflación, sino que esté atado a la variación del salario, mientras que quien otorga el crédito tiene una preferencia por lo contrario. Y en ese contexto termina siendo dificultoso poder establecer un crecimiento del crédito hipotecario. Lo que se está haciendo con esta medida es generar un fondo que es autosustentable, que se financia con aportes de las entidades financieras y en parte con una porción de la cuota del crédito, que permita dar una cobertura para que esta diferencia, cuando existe, cuando la diferencia entre la variación salarial y los precios exista,
se pueda suplir, y entonces quien toma un crédito tenga la seguridad de que su carga en términos del salario, del poder adquisitivo del salario, no será gravosa. Al mismo tiempo se continúa trabajando en planes exportadores que generen mayor capacidad de generación de divisas, que generen mayor capacidad de generación de empleo y capacidad productiva en general en los distintos sectores de la economía. En energía, brevemente se estará presentando el Plan Gas para potenciar el desarrollo del sector. En conocimiento, el Senado de la Nación estará tratando en breve la Ley de Economía del Conocimiento y articulando lo público con lo privado, esta articulación entre el Gobierno nacional y los distintos sectores que constituyen el sector privado, se continuará trabajando en estos planes. Hoy estamos viendo en todo el mundo una situación que claramente es dura, pero que al mismo tiempo hay una situación que también da lugar, nos da la posibilidad de establecer un sendero virtuoso de recuperación, un sendero con cada día más oportunidades para todas las argentinas y todos los argentinos. Un sendero en el cual haya creación de trabajo, en el cual las empresas puedan actuar en un ambiente de cada día de mayor estabilidad y mayor confianza, a continuar trabajando en la reducción de la inflación que hay que continuar reduciendo de una forma que sea consistente, de una forma que en el tiempo se pueda sostener y que esos esfuerzos persistan hasta llegar a las condiciones que son sanas para la economía argentina. Y está claro que, como aquí esta escena muestra, estamos todos en el mismo barco. Poner a Argentina de pie y mantener a Argentina de pie requiere de que vayamos todos y todas en la misma dirección. Requiere de políticas de Estado, requiere de una discusión bien articulada y civilizada en las cuestiones que son clave para la estabilidad, para el desarrollo, en mantener la sostenibilidad de la deuda, en alcanzar la sostenibilidad fiscal, en promover las exportaciones, en promover condiciones que generen una recuperación del mercado interno, tal como es en el sector de la construcción, en potenciar la obra pública, en la educación, en asegurar un sistema de salud pública adecuado, en asegurar que Argentina es una sociedad que aprende, que sea una sociedad que genera conocimiento. Todo esto son políticas que requieren de consensos, que requieren de que vayamos todos en la misma dirección, avanzando sobre este mismo barco. Eso es en donde hoy, esa es la situación que hoy enfrentamos, esa es la situación que buscamos profundizar para Argentina y es la situación y es el camino que nos va a beneficiar a todas y a todos. Muchas gracias por el acompañamiento, muchas gracias por el apoyo y continuaremos trabajando con el Gobierno Nacional y el sector privado en esa misma dirección. Damos ahora paso a las preguntas de la prensa. Buenas tardes, Marina De Vita de la Agencia Noticias Argentinas. La primera pregunta es para el ministro Guzmán. Teniendo en cuenta de que las medidas se generen y las divisas por exportación se produzcan, ¿cuáles son las proyecciones y en qué plazos se están pensando para poder modificar nuevamente el sistema cambiario y que se restrinjan las restricciones, valga la redundancia? Y la segunda pregunta es para el ministro Basterra. Hoy el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pellegrina, dijo que las medidas hacia los productores no van a tener ningún beneficio porque no abordan los problemas de fondo. ¿Cuál es la lectura al respecto? Gracias. Muy bien. Gracias por la pregunta. En cuanto a las regulaciones cambiarias actuales constituyen medidas que no son estructurales, que no es lo que pensamos como característica de la política económica en el horizonte hacia el que apuntamos. Son medidas que tienen que ver con que durante
un periodo de aproximadamente 3 años o un poco menos, hubo una muy fuerte entrada de capitales que buscaban obtener retornos de corto plazo. Esto es lo que ocurrió entre abril del 2016 y mediados de años de 2018. Y que luego, cuando cambiaron las expectativas, buscaron irse. Y que hoy ponen muy fuertes presiones en el frente cambiario. Estas son medidas defensivas, son medidas que tienen que ver con una situación de transición. Para poder cambiar el esquema de regulaciones, necesitamos poder tener más robustez, más fortaleza para poder defendernos de esa situación. La forma de lograr eso es acumulando reservas. Lo que ahora se está buscando en primer lugar es detener la caída de reservas para luego poder acumular reservas. Y aquí también se han presentado medidas que van en esa dirección, que tienen, entre otros objetivos, también ese objetivo. Estabilizar a la economía argentina es un proceso, mantener condiciones para que esa estabilidad permanezca es un proceso. Y hay que ir a la velocidad que corresponde, porque eso es lo que va a cuidar a Argentina. De modo que apuntamos, sí, a eventualmente, cuando tengamos la fortaleza para hacerlo desde el punto de vista de las reservas internacionales, modificar las regulaciones cambiarias, las regulaciones de capital y tener un esquema de regulaciones macroprudenciales. Macroprudenciales porque en el sentido que sean prudentes desde lo macro, que favorezcan la entrada de capitales a la economía para la economía real, para invertir en lo que genera producción y lo que genera trabajo, pero al mismo tiempo proteger a Argentina de movimientos de capitales de corto plazo que generan variaciones cambiarias que van en detrimento de estimular a la producción, de estimular la inversión en la economía real y estimular el trabajo. Ministro Luis Basterra, por favor. Bueno, muchas gracias. No puedo hablar sobre alguien que está ausente y sobre alguien que pregunta. Si se escucha, me parece que... Hola, hola. Hola. Ahí. Ahí se escucha más o menos. Ahora sí. Bueno, la verdad es que no sé sobre qué se fundamenta el doctor Pellegrina en su opinión, porque estas medidas las estamos anunciando en este momento, así que no sé, puede haberse guiado por algún tipo de información de los medios que no ha sido consistente con las medidas que estamos tomando en este momento. Lo cierto es que estamos cumpliendo una palabra empeñada por el presidente Alberto Fernández en la situación más aguda que le tocó atravesar al país después de los 4 años del gobierno de Mauricio Macri. Y una de esas medidas que se acordó en la Cámara de Diputados, respetando los poderes constitucionales, fue la Ley de Solidaridad, en la cual se incluía en su artículo 53 en el caso de que hubiera una modificación de los derechos de exportación en un determinado cultivo, que se generase un modelo de compensación para los pequeños y medianos productores. Con lo cual, al enojo que sintieron hace una semana atrás cuando el presidente anunció que habían 10 millones de pesos, perdón, 10.000 millones de pesos para la agricultura familiar, que nos sorprendió, porque la verdad que uno aspira a que el que más necesita más reciba en este momento tan agudo. Ahora también explícitamente se han opuesto a la segmentación y a este tipo de apoyo a la pequeña y mediana agricultura. No creo que piensen lo mismo los 41.293 medianos productores que van a recibir compensación a partir de lo que han producido y que han tenido entregado y vendido soja durante esta campaña. Son alrededor del 40% de estos, del total de productores va a recibir una compensación y que se ajusta a la diferencia de competitividad que puede tener un productor de una región fuera de la zona núcleo
por condiciones climáticas y por condición de distancia a los puertos respecto de la de los puertos. Yo le invito al doctor Pellegrina y a todos a que conversemos sobre este modelo que realmente trae el concepto de equidad territorial y equidad social. Bien lo dijo el ministro Guzmán, equidad territorial porque van a recibir más compensaciones aquellos productores fuera de la región núcleo, es decir, fuera de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, y a la vez, mientras más pequeña es la unidad, mayores beneficios van a tener. Así que la verdad que sería bueno que lo conversemos porque tenemos un buen diálogo, por ahí uno no dice lo que aspiran algunos de los integrantes, pero esto es una muy buena medida que se complementa, repito, con la estrategia de acompañar a la agricultura familiar y ahora a los pequeños y medianos productores. Obviamente a los grandes productores que han tenido una acumulación importante durante esta campaña, de acuerdo a nuestros registros que todavía sostienen sus cosechas, justamente por lo que dijo el ministro, ante una hipótesis de eventual cambio en la política cambiaria, comprensible, de que se sostengan ante esa expectativa y que por eso estos instrumentos están mostrando que nosotros estamos comprometidos y que pueden sostenerse en el dólar link para generar que circule la mercadería, pero que no pierdan esa expectativa de posible cambio o fluctuación en materia cambiaria. Y consecuentemente, todo ese segmento aporte elementos que puedan dinamizar la economía. Nosotros hemos tenido 10 reuniones con la mesa de enlace. En ninguna terminamos ni en discusiones ni cerrando con portazos. Siempre vamos a estar dispuestos al diálogo. A veces esto es producto de Federación Agraria, el diálogo con Federación Agraria. Se opuso con Inagro. Se opuso... A ver, ya vamos a volver a los anuncios, ahora está hablando el ministro de Agricultura. A ver, básicamente nos preguntábamos hoy cuando abríamos el programa cuán importantes iban a ser los anuncios. A mi entender no han sido para nada relevantes. Nos preguntábamos si era un plan económico o zaraza y por lo que hemos visto no es un plan económico. A ver, se anunciaron algunas medidas, en algún momento Guzmán dijo defensivas, y está bien dicho defensivas, básicamente para evitar que sigan cayendo las reservas. Tasas de interés de referencia, bonos en pesos atados al dólar, pero no aclaró a qué dólar, ahora seguramente va a hablar de eso también, porque si es atado al dólar oficial, estabilidad del dólar, ellos lo llaman real, en realidad es el oficial, veremos si lo consiguen. Recuerden que hay mucha presión para que devalúen, que muchos entienden que es la única manera de sortear este lío. Medidas para el campo eran las que habían trascendido, muy pocos cambios, baja de, no sé, las retenciones al grano de soja de 33 al 30%, no mucha cosa, seguramente el campo no va a estar contento con esto, y algunos planes para un fondo fiduciario para créditos hipotecarios que realmente no parece muy potable, algún plan para incentivos para la construcción, lo que por ahí es más plausible, en fin, plan económico no era. Plan económico no era. Está Fede, lo suma Fede para una primera impresión y volvemos a los anuncios. Fede. Sí, Tato, coincido. Claramente no fue un anuncio de un plan. Sí hubo algunas, estaba anotando ahí las palabras de Guzmán, algunos impulsos para mostrar lo que decíamos antes, ¿no? Algún tipo de certeza u optimismo, habló de atisbo de recuperación. Pues la verdad es que no hay grandes medidas. De hecho, Tato, la baja de las retenciones a la soja baja del 33 al 30% ahora en octubre, solo por un mes. Claro, después solo por un mes. Empiezan a subir gradualmente y llegan en enero al 30%, gradual, claro, vuelven a... por un mes. Recién en la conferencia de prensa, exactamente, Tato, recién en la conferencia de prensa le preguntaba a una colega al ministro Basterra por las declaraciones, y el ministro hizo hincapié en los pequeños productores, ¿no? Nosotros queremos dialogar, pero... Bueno, ahí se traba un poquito. Ya volvemos con Fede. Hablaba de los pequeños productores. Hay lío en el campo. Ahora vamos a ir a los detalles, pero vuelvo un poquitito que está hablando Guzmán, que es bien interesante. Dale.
a nuestro periodo de gobierno. Entonces, bueno, en un contexto en el cual se tomaron medidas que son medidas de transición y que son medidas para poder tener el espacio que nos permita avanzar en una agenda de normalización y que eventualmente serán modificadas cuando se pueda. En ese contexto, obviamente que hay todo un proceso en el cual al principio hay ruido y ha habido expectativas relativamente volátiles. Pero esto es un proceso y se va ordenando. Como digo, el sistema financiero está robusto, no hay ningún problema en ese frente y las decisiones de las personas, de las empresas, irán evolucionando en función de la realidad que vayan observando, que es una realidad que va en el camino correcto. Va en el camino de la recuperación económica, en el camino de la robustez macroeconómica, en el camino de ir construyendo estabilidad que Argentina no tenía, que con la pandemia se profundizó la falta de estabilidad, pero que en este conjunto de cosas que se han ido logrando, como la reestructuración de la deuda externa, la normalización de los mercados de financiamiento en pesos y una ley de presupuesto que tenga el sentido de la recuperación y al mismo tiempo la normalización de las cuentas públicas, todos estos pasos van construyendo un sendero de estabilidad. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nicolás Gallardo de CNN Radio. Ministro, si bien usted marca la expectativa que se tiene con respecto a este tipo de iniciativa general, de este paquete de medidas, ¿qué va a ocurrir ante una situación de que quizás no prospere el objetivo central de robustecer las reservas del Banco Central? ¿Habrá alguna medida que se pueda implementar? O mejor dicho, ¿qué va a ocurrir con si habrá nuevos controles cambiarios? Quería preguntarle si podría enfatizar acerca de si está descartado que durante estos 90 días o hasta fin de año, si no habrá nuevos controles cambiarios ante una situación que quizás en el corto plazo no haya medidas favorables en la economía argentina. Y por otro lado, preguntarle acerca de la situación laboral, de las cifras de pobreza, qué medidas o qué impacto entiende que habrá en el corto plazo para revertir las cifras informadas por el INDEC. Gracias. Gracias por ambas preguntas. En cuanto a la primera de ellas, nosotros las medidas cambiarias, las medidas de regulaciones y las medidas que afecten a la entrada y salida por el mercado de CCL, esas ya se han anunciado, ¿correcto? Se anunciaron el martes 15 de septiembre. En este sentido, el siguiente paso en esta hoja de ruta es lo que estamos anunciando hoy. Y estas son medidas justamente que apuntan a múltiples objetivos. Uno de ellos es el fortalecimiento. Bueno, ahí está Martín Guzmán, el ministro, haciéndose cargo de estos anuncios que, insistimos, no son lo que se esperaba o lo que la economía esperaba seguramente. Vamos a hacer una cosa, pequeña pausa, seguimos con Guzmán y con las repercusiones. Vamos a hablar con economistas, con el sector del campo, con la política, a ver qué va a pasar ahora. ¿Hay decepción? Vamos y venimos.